En la segunda nos están pidiendo verificar esta identidad logarítmica. Me dicen que 2 por logaritmo de x más 1 más 3 por logaritmo de 2x menos 1 tiene que darme el logaritmo de x más 1 al cuadrado por 4x al cubo dividido entre 5. Entonces igual vamos a ir aplicando propiedades de logaritmos. Les decía que aquí, bueno, el asunto es que hay pocas reglas en realidad de logaritmos. Voy a bajar un poquito para hacer espacio. Hay pocas reglas, entonces ya, de hecho, las que utilizamos antes prácticamente son casi todas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en este caso y en este caso voy a aplicar esta regla de que si tengo una constante por un logaritmo, entonces esa constante que está multiplicando al logaritmo lo puedo poner como el exponente de lo que está dentro del logaritmo. Entonces en esos dos primeros voy a tener que el logaritmo de x más 1 al cuadrado. Esta es la notación que les decía que tienen que tener claro de pronto qué está elevando este cuadrado. Okay. Usualmente lo escribí así, se sobreentiende como que está elevando lo de adentro, o sea que es así. Porque es distinto ese cuadrado, así con los paréntesis, como los puse, a que si lo pusiera así. En este caso, esa regla no es cierta. Ese 2 no se puede poner como un exponente elevando todo el logaritmo. No, el 2 eleva lo que está adentro del logaritmo. Igual de este lado, esto queda el logaritmo en base 10, estamos, ¿verdad? De 2x a la 3. Y por aquí voy a aplicar otra regla con este 1. Yo sé, ¿verdad? Lo pusimos como una de las propiedades del logaritmo la vez pasada, que el logaritmo en base a de a me da 1. Entonces, ese 1 que tenemos, yo lo puedo escribir como logaritmo. Recuerden que aquí, si no pongo base, estoy en base 10. ¿Verdad? No se acostumbra a poner. Entonces, el logaritmo base 10 de 10 es lo mismo que 1. ¿Ok? Entonces, ese 1 lo puedes escribir o cambiar por logaritmo en base 10 de 10. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué hice eso? Porque quiero dejar todas las sumas y las restas con el mismo logaritmo. ¿Verdad? Todas están con logaritmo en base 10. La ventaja de esto, ¿verdad? O sea, lo que quiero buscar es poder ir juntando esos logaritmos en uno solo. Entonces, aquí tengo suma de logaritmos y resta de logaritmos. Bueno, la suma se puede juntar como una multiplicación. Y después, esa resta se puede pasar como una división. Y ya por ahí prácticamente tengo lo que estoy tratando de verificar, ¿verdad? Pues ya uno va viendo que ya me va quedando. Si trabajo esto de adentro es x más 1 al cuadrado por 2 al cubo que es 8, x a la 3 y la resta de logaritmos, ¿verdad? Lo que tengo arriba, la resta de logaritmos se transforma en un solo logaritmo de la división de los argumentos. Entonces el 10 va a quedar dividiendo ahí abajo. Y bueno, ahí ya está, ¿verdad? Porque ahí lo único que hace falta es simplificar. Aquí cambié un por un más, ¿verdad? Aquí es por 4x a la 3 entre 5 y ya quedó, ¿verdad? Porque lo único que hace falta es simplificar aquí mitad arriba y mitad abajo, ¿verdad? El 8 sobre 10, que me estaría quedando justamente el 4 quintos, que es lo que debería dar de este lado, ¿verdad? Vamos a hacer un paso más, lo voy a dejar por ahí, ¿verdad? Eventualmente el siguiente paso nada más es escribir ya las dos expresiones idénticas. Ok. Listo, ya verificamos que eso efectivamente es cierto. De pronto, no sé, lo más complicado que se pueden encontrar por acá, voy a ponerlo voy a hacer un ejemplo más. Tal vez sí voy a simplificar, bueno, no, hagámoslo de una vez en esta misma grabación. Lo único que ustedes podría hacer que les suceda, ¿verdad?
es que tengan, no sé, logaritmo en base 2 de x más 1, más, y por aquí un logaritmo en otra base, ¿verdad? Es como lo más extraño que uno se puede encontrar. Logaritmo en base 3 de x menos 1. No voy a poner la respuesta aquí todavía, o sea, ¿a qué tenemos que llegar? Porque en realidad, vamos a ver, tal vez lo podría poner. Tenemos que llegar al logaritmo en base 2 de x más 1, que multiplica a x menos 1, elevado a el logaritmo en base 2 de 3. Ese exponente solo está elevando el del lado derecho, ¿verdad? Ok. Lo más extraño que tal vez pueda encontrar es esto, donde los logaritmos en realidad tienen distinta base, porque eventualmente voy a querer unirlos. Entonces yo voy aquí a trabajar o voy a escribir todo en base 2, porque a lo que tengo que llegar está en base 2. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, ¿qué aplico aquí? Voy a aplicar la propiedad de cambio de base. ¿Se acuerdan? La vez pasada dijimos que había una propiedad que me decía que yo tenía un logaritmo en base A de X y yo podía cambiarlo a cualquier base que yo quisiera como logaritmo en base B de X entre logaritmo en base B de A. Ok, que por aquí me faltó un 2, por cierto. Logaritmo en base 3 de 2. Vean entonces, voy a pasar ese logaritmo en base 3. Digo que es, lo voy a convertir a base 2. Entonces digo que el logaritmo en base 2 de X menos 1 entre logaritmo en base 2 de 3. Ven, lo puse al revés aquí, perdón. Voy a borrarlo. Como lo estoy inventando, entonces me lo imaginé que iba a dar al revés. Y no, estaba mal. La verdad, logaritmo base 2 de 3. Ok, ahora sí está bien lo del lado derecho. Tengo que llegar a esto. ¿Y cómo hago ahora? Yo digo, es que el logaritmo en base 2 de 3 es un número. Eso es un numerito, no tiene variables, no tiene, ¿verdad?, ningún problema de verlo como un número. Y entonces voy a bajar un poquito. Yo puedo ver esto como logaritmo en base 2 de x más 1 más 1 entre logaritmo en base 2 de 3 que está multiplicando el logaritmo de x menos 1. Y otra vez tengo un error entonces. Esto es 1 entre. Por eso no lo quería escribir todavía hasta el final para ver a qué llegaba, ¿verdad? Eso pasa, bueno, cuando uno se inventa los ejercicios. Esto es x más 1 por x menos 1 elevado a la 1 entre logaritmo en base 2 de 3. Ok. La idea es llegar a la misma base, ¿verdad? Tener aquí entonces dos logaritmos con la misma base y ese número que está multiplicando a este logaritmo, entonces lo puedo pasar como exponente del argumento. Entonces queda x menos 1 elevado a la 1 entre logaritmo en base 2 de 3. ¿Ok? ¿Lo ven? Y ya prácticamente llegué. Porque lo único que hace falta ahorita es hacer la suma, ¿verdad? La suma de logaritmos que se convierte en multiplicación de los argumentos. Entonces ya lo logré. Logaritmo en base 2 de x más 1 que multiplica un x menos 1 elevado a la 1 entre logaritmo en base 2 de 3. Efectivamente, bueno, da lo mismo después de los arreglos que le hice por habérmelo inventado, era mal. Da exactamente lo mismo. Okay. Listo, ya lo tenemos. Ese es como el ejemplo, digamos, tal vez más rarillo que podría pensar que les puede salir, ¿verdad? Porque eventualmente a uno tal vez le cuesta ver cuando tiene distinta base, ¿verdad? ¿Qué hace con esas bases? Y tengo que convertirla en la misma base, entonces hago un cambio de base. Luego tengo que analizar que el logaritmo base 2 de 3 es una constante que le puedo poner afuera, multiplicando el logaritmo. Y esa constante la puedo pasar entonces como exponente. La idea es llegar a una suma de dos logaritmos y juntarlos. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer aquí igual una pausa en la grabación y hablemos de algunos problemas típicos que pueden ocurrir.